9:11. Vamos a iniciar con la entrevista de fondo de esta noche y hablando de temas políticos, las repercusiones que pudo tener el levantamiento o no, y que va a tener el levantamiento o no de la inmunidad de don Rodrigo Chávez, ya después de confirmados de que no se lograron los votos. ¿Cómo se va a declarar el ambiente en la Asamblea Legislativa en vista de que estamos a pocos días de que inicie la campaña electoral? Don Mario Quiroz está acá con nosotros. Le agradezco mucho la compañía. Don Mario, buenas noches. No, muy buenas noches a ustedes, Michael, y el agradecido, por supuesto, soy yo. Y un saludo a todos los que siguen el programa. Don Mario, ¿cómo lee usted la situación que se presentó el día de ayer? 34 votos a favor, 21 en contra. No se logra el levantamiento de la inmunidad. Un golpe a la Fiscalía, un golpe a la credibilidad del Poder Judicial. ¿Cómo lo lee desde su punto de vista? Creo que la primera lectura que hay que hacer es que era el desenlace esperado. Y eso creo que condiciona mucho. Todos los que seguimos política habíamos venido oyendo de quienes hacen matemática legislativa, reconozco que mucho mejor que yo, habíamos venido oyendo que la votación a favor de levantar la inmunidad estaba entre 32, a veces 35, bueno, acabó en 34 votos. Entonces, lo primero es eso, este no es un desenlace inesperado. Dicho eso, uno se podría cuestionar quién salió impactado positivamente, quién negativamente, ¿verdad? Yo diría que el Ejecutivo y el oficialismo, dados los números que estamos viendo, que en la investigación de la semana pasada decíamos que había un 45% de la gente a favor de levantar la inmunidad y un 47% en contra, eso es un empate técnico. Yo diría que a lo externo no es que el oficialismo vaya a sumar apoyos, vaya a crecer en positivo. Lo que sí creo es que a lo interno, y ahí sí hay un impacto muy positivo, creo que esto le refuerza la base de apoyo al presidente con su núcleo duro, le consolida también una narrativa de que está siendo perseguido por el Poder Judicial, sea cierto o no, sea justo o injusto, pero eso sí, digamos, le va cementando ese grupo. En la oposición creo que es una lectura que es una derrota simbólica en que ellos le pusieron, Michael, muchísima carga de expectativa de lo que esto iba a ser, ¿verdad? Y creo que se fue sobre la misma línea que hemos venido oyendo, de que al presidente se le iba a caer la popularidad al mes, a los 100 días, al año, a los 2 años, con la acusación de la Fiscalía, con la comparecencia en la Asamblea y ahora con el levantamiento de la inmunidad. Entonces, le habían creado una carga simbólica a esto, que iba a ser un parteaguas, y bueno, cuando uno ve las declaraciones, especialmente las posteriores, porque eso me llamó mucho la atención, me parece que no tenían una estrategia de contención y de cierre de alguna manera a un resultado que, como digo, era esperado. Y creo que en la tercera línea, que hay que decirlo también, están el Poder Judicial y la Fiscalía. El Poder Judicial que, entendiendo política en el sentido de poder amplio, bueno, el Poder Judicial que dio traslado a esa acusación de la Fiscalía por un voto mayoritario, no logró convencer a una mayoría de los diputados de que políticamente convenía levantar el fuero, y el fiscal general también, por añadidura, también dejó una sensación de que su comparecencia no fue contundente. Claro. Y de que la acusación no fue convincente. Ahora, don Mario, al final de cuentas, la gente lo que va a recordar no es ni siquiera la cantidad de votos a favor o en contra. Aquí lo que se va a posicionar es el mensaje de que no se logró levantarle la inmunidad al presidente, a pesar de que estaba el apoyo de todo el Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio Público como órgano adscrito al Poder Judicial, de los magistrados y de toda la oposición. Entonces, al final la lectura de la gente es: ganó el presidente, independientemente de la cantidad de votos a favor o en contra. Tal cual. Yo creo que a nivel de comunicación y a nivel de mensaje, y recordemos, Michael, además, que le adicionaría a eso, pero coincido al 100%, que este proceso no fue de ayer, es un proceso muy largo, que ha tenido muchos capítulos
que la gente de alguna manera lo ha venido asimilando y ha venido procesando cualquier resultado. Y por eso digo que a nivel de bloques de apoyo y rechazo ya también estaba asimilado cualquier resultado que se diera sin que esto fuera a generar mayores variaciones, más que, de nuevo, en el caso del presidente, cementarle mucho ese bloque de apoyo que ya está, conforme a distintos estudios, bastante consolidado. Ahora, esto tiene que ver con una pobre investigación, con una pobre comunicación de la investigación. Puede que la investigación sea una investigación buena, pero verdaderamente la forma de comunicar del fiscal fue terrible en la comparecencia, no logró comunicarse. Su primera pérdida la tuvo en los primeros 3 minutos y siempre dicen que la primera impresión es la mejor que se puede dar, y en los primeros 3 minutos él llega pidiendo de que se haga privada y de una vez lo paran en seco. Esto tiene que ver con el tema de una pobre ejecución de comunicación por parte del Ministerio Público, o de un caso muy débil, o tal vez de un testigo bastante cuestionado, que las contradicciones que hubo eran evidentes no solo para la parte del oficialismo, que doña Pilar Cisneros lo expresó ampliamente, sino es que para cualquiera que quiera ver el asunto, sabía que es un testigo de la corona bastante cuestionado. Sí, a mí de las manifestaciones y justificaciones que dieron ayer los diputados, me queda claro que ya todos, la mayoría, habían tomado su decisión desde hace varias semanas, y ayer lo que vimos fue un ejercicio de racionalización de cómo iban a votar. Quedó claro también que el voto es esencialmente político, porque realmente siguen siendo un órgano político, y todo lo que vimos en días anteriores sobre la comisión y todo tenía también esa intención de racionalización. Más allá de la pieza acusatoria, yo creo que lo que aquí hubo, Michael, fue, digamos, un mal cálculo de política de persecución criminal. Y vamos a verlo. No hay prescripción, porque mientras el presidente esté cubierto por el fuero, la prescripción no corre, ¿verdad? Entonces, como el mismo fiscal lo dijo, no hay apuro. Y más bien, poner este caso, digamos, en manos de la Corte, y que la Corte lo trasladara al Poder Legislativo, en este contexto, uno tan polarizado y cayendo ya tan cerca de la campaña política, creo que por mejor que haya estado la acusación, por mejor sustentada que esté, le puso un componente tan fuerte, externo, que no tiene que ver con la acusación y no tiene que ver con la investigación, que más bien va en contra de lo que podrían ser los intereses del Ministerio Público de perseguir algo que consideran un delito. Hoy estaba buscando algunos datos con respecto a antecedentes, y claramente no hay un antecedente de solicitud de levantamiento de la inmunidad, pero sí me llamó mucho la atención recordar que fue el 20 de febrero del año 2020, 2 años antes de que Carlos Alvarado terminara su mandato, que se realizó el allanamiento a Casa Presidencial. Pasaron 2 años completos y ese expediente no se movió de la Sala Tercera en el Poder Judicial en ese momento. En este caso, claramente uno une las comparaciones de ese momento a la celeridad de este caso, y de una u otra forma uno entiende de que esto podía tener un componente político de cara a la campaña electoral. Bueno, y recordemos algo, recordemos que el caso de Carlos Alvarado sí llegó a ser solicitado a la Corte. La Fiscalía sí lo presentó a la Corte, la solicitud de levantamiento de inmunidad. Lo que pasa es que ya no dieron los tiempos de seguir el proceso. Pero eso significa que la acusación ya estaba lista. Y hasta el día de hoy, el Poder Judicial no ha realizado nada más. Entonces, y está pendiente eso. Aquí no estamos juzgando si es culpable o inocente nadie. No, yo estoy haciendo el paralelismo de los procesos, pero es que me llama mucho la atención. Coincido con usted de que definitivamente aquí creo que se tuvo el mal cálculo político. Un mal cálculo político del momento en algo que se pudo
haber esperado perfectamente a mayo, se sigue adelante, de nuevo, si el objetivo era salir adelante con el proceso, porque hay un componente que ayer más bien va contra la credibilidad de la Fiscalía de la acusación. Y repito, no conozco la pieza acusatoria, puede ser que esté extraordinariamente fundamentada o no, no tengo criterio para eso. Bueno, si estaba como la declaración del fiscal, no creo, honestamente. Pero aunque esté fundamentada. Y lo otro que creo que hay que rescatar de lo que usted dice, Michael, que es cierto, el fiscal también en el proceso en la Asamblea Legislativa tomó una decisión estratégica que fue no argumentar su caso. Al contrario del abogado del presidente que fue y lo argumentó. Entonces quedó la sensación de que no fue contundente en esa argumentación. Sí, de hecho, 5 años después del allanamiento, el histórico allanamiento de Casa Presidencial por el caso UPAT, doña Claudia va a las elecciones como una opción y todavía su esposo no ha sido ni siquiera juzgado por ese caso. Eso es lo que a uno le llama la atención. Por otro lado, quería preguntarle, don Mario, la no participación ayer del mandatario pudo haber sido una decisión estratégica sabiendo de que desde días atrás ya se conocía que andaban entre 33 y 34 votos, si estaba la asistencia que aplaudo porque por primera vez en muchos meses veo 55 diputados llegando a trabajar, cosa que es difícil de verlo. Sí. Creo que sí, creo que eso que usted señala es un componente. El otro componente que creo que tomaron en cuenta es que la resolución que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa sobre la manera en que se iba a dar la sesión de ayer limitaba mucho la participación del mandatario, incluso de su abogado, y creo que más bien decidieron que ya habían dado el golpe en la comisión y dejaron el resto un trabajo, si se quiere, de operación política de la fracción de Progreso Socialdemócrata o la fracción oficialista para convencer al resto de los diputados que lograron que se les unieran y votaran en contra. Entonces creo que el presidente no iba a tener un espacio para tener el impacto narrativo que tuvo en la comisión, en el plenario. Era un tiempo muy acotado, no podía hablar su abogado y era de alguna manera que él hablara, creo que media hora, si mal no me acuerdo, contra todos los discursos que vimos después y que podían refutarlo. Entonces creo que tomaron una decisión estratégica interesante que fue dejar que los diputados hablaran por sí mismos, justificando su voto, pero no prestarse a que fuera una, digamos, réplica a la exposición del mandatario. Ahora, ¿quiénes son los grandes ganadores y perdedores públicos? Y veíamos una nota previa que de hecho nuestro compañero Diego Arce con respecto a la fragmentación en la que quedó el partido Unidad Social Cristiana. He escuchado muchas opiniones, algunos hablan de que Fabricio se la jugó bien, en el sentido, Fabricio Alvarado, en el sentido de que a pesar de que no le dio los votos para que se levantara la inmunidad, sí aprovechó el espacio para hacer una serie de críticas a toda la gestión del gobierno. ¿Cómo ve usted esa posición? Y si tiene que agregar algún actor a estos dos que yo he mencionado. Es muy interesante ese punto, porque creo que tenemos que leer los discursos que vimos ayer de las fracciones, todos en una lectura de contexto y clave electoral. Y en ese sentido, don Fabricio creo que realizó un discurso bastante proselitista, pero si nos pasamos de lo político institucional a lo político electoral, don Fabricio creo que tiene un objetivo interesante de tratar de mover el eje de la campaña lejos de don Rodrigo y posicionar el eje de la campaña en doña Laura Fernández, a quien creo que considera, por supuesto, no tan fuerte como el presidente. Porque yo creo que también algunos deberían entender que al presidente en estos momentos enfrentarlo difícilmente le van a ganar. El otro partido que yo creo que tuvo una estrategia clara, Michael, fue el Frente Amplio, y esto lo digo por declaraciones que dio don Ariel Robles al final, ya pasada la sesión, en que le cuestionan
la posición de su fracción y que eso le puede generar algún efecto negativo, y lo que dice es que de todos modos quienes lo critiquen por haber votado a favor el levantamiento no son votantes del Frente Amplio. Entonces creo que eso dio una línea de que el Frente Amplio en su discurso iba muy claro a alimentar a su base. El resto de los partidos creo que tenían algunas contradicciones internas que tenían que de alguna manera resolver, pero fueron discursos con más contradicciones internas. Evidentemente el de la unidad. El de la unidad queda como un partido muy fragmentado, muy dividido internamente y sin capacidad de construir un liderazgo colectivo parlamentario como organización política. Sí, es que en Guadalupe, diríamos, le hicieron un feo a Juan Carlos Hidalgo, porque el día antes pidió que votaran en bloque y no se logró. En menor cantidad también le pasó a don Álvaro Ramos, pero solo una se le salió del canasto porque el otro era Gilbert Jiménez, que ya está declarado independiente, pero de una u otra forma Juan Carlos queda expuesto por parte de sus propios diputados. Sí, yo lo que no entiendo es cómo se meten, Michael, se embarcan en estas aventuras cuando todos sabíamos que había votos de la unidad que estaban muy cercanos a votar en contra del levantamiento de la inmunidad. Entonces, si lo que querían era mandar un mensaje de autoridad, no lo mandan. Si lo que querían era marcar una línea, creo que hay que decirlo, a la unidad en estos momentos, conforme a las investigaciones que se tienen, no le sobran votos, le faltan. Y llegar a pelearse con 3 dirigentes territoriales de Limón, de Punta Arenas y de Guanacaste y excluirlos de la campaña, no incluyo a don Leslie porque ya don Leslie estaba separado desde hace rato, pero él se siente unidad todavía. Separar a 3 dirigentes de provincias donde la unidad, y hay que decirlo, ha llevado diputados y tiene cierto caudal, creo que no es algo que le suma. Entonces, todavía la estrategia de Juan Carlos, todavía yo por lo menos no la comprendo muy bien y creo que no está dando los resultados esperados. No, Mario, una conclusión. Bueno, una conclusión, yo creo que para terminar en un sentido más optimista y positivo, lo que vimos ayer fue la democracia funcionando, el sistema institucional funcionando, se tomó una decisión democrática, los diputados deliberaron, los diputados votaron y creo que es hora de en este tema, Michael, pasar la página. Para la oposición habrá otras batallas que puedan dar dentro de la arena política, pero yo creo que esta por el momento ya es hora de pasar la página. Bien, don Mario, le agradezco mucho el espacio esta noche para poder conversar sobre este tema y por supuesto lo vamos a tomar en cuenta la próxima semana. Ojalá que pueda acompañarnos un día ya para con más amplitud analizar el panorama político. Estoy seguro que los resultados de la encuesta en la que veíamos en los últimos 3 lugares al Poder Judicial, a la Fiscalía y me recuerda el otro, Poder Judicial, Fiscalía y Asamblea Legislativa. Eso se hizo antes de que se diera esta votación. Si se estuviera tomando una muestra, en estos momentos muy probablemente las conclusiones serían otras también. Sí, así es, y el agradecido soy.